Listo. Ok, bueno muchachos, yo les voy a hablar sobre el sistema inmunitario cutáneo y mucoso, ¿ok? Y vamos a empezar diciendo que ellos van a tener una organización anatómica básica. En este esquema se representa lo que sería el intestino, ¿verdad? Pero esto sirve o se aplica a lo que sería el sistema inmunitario cutáneo, porque vamos a tener una capa epitelial externa, que es lo que se vería acá, que en el caso del sistema inmunitario cutáneo es un epitelio estratificado. En contraparte, el epitelio del intestino, como se ve en esta lámina, es un epitelio simple, pero al final la función básica del epitelio es servir de una barrera tanto física como química. El problema es que muchas veces es una barrera inespecífica. Luego tenemos lo que sería el tejido conectivo subyacente, que sería esta parte que está acá. Y lo importante de este tejido es que es un tejido conectivo laxo, que además de tener vasos sanguíneos y vasos linfáticos, va a tener una densa población celular que va a permitir sobre todo el desarrollo de la respuesta inmunitaria. En el caso del intestino, bueno, podemos resaltar lo que se ve acá como las placas de Peyer, tenemos los mastocitos, las células plasmáticas, los linfocitos, entre otras que más adelante voy a seguir explicando. Y un tercer componente que serían los ganglios linfáticos de drenaje, en el caso del sistema digestivo, por ejemplo, serían los ganglios del mesenterio. ¿Qué es lo importante de los ganglios? Que en estas son las regiones en donde se van a iniciar y se van a amplificar las respuestas adaptativas frente a cualquier patógeno que logre atravesar la barra epitelial. Si nos adentramos en el sistema inmunitario mucoso, de lo primero que vamos a hablar es de la inmunidad en el tubo digestivo. Es importante destacar que la estructura es la que yo expliqué anteriormente. Entonces, es una estructura tubular que va a estar cubierta de células epiteliales asentadas sobre una membrana basal y debajo la lámina propia, que es el tejido conectivo que ya expliqué anteriormente. En el tejido con la superficie de la inmunidad del tubo digestivo vamos a tener que hay una densa microbiota que son microbios comensales. ¿Qué sucede acá? Que nosotros, como seres humanos, como, vamos a estar en ventaja con esos microbios comensales porque ellos nos van a brindar funciones que sería la síntesis de vitaminas o también ellos van a procesar algunos alimentos que nosotros no podemos. La función del sistema inmunitario, la más importante, es una relación simbiótica con ellos. Porque el sistema inmunitario mucoso en general no está diseñado para atacar, pero sí tiene la capacidad de responder en caso de que estos microorganismos logren atravesar la barrera. Otra que tiene el sistema inmunitario mucoso que activan mecanismos que promueven la tolerancia. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo tiene que mediar la relación simbiótica y quien promueve esa relación simbiótica es la presencia de la propia microbiota. Y por eso es súper importante y lo puse aquí en otro color. Y por último, también evita la evasión de patógenos. En cuanto a la inmunidad innata, dentro del tubo digestivo vamos a tener que las células que lo van a mediar son las células epiteliales intestinales, que son estas que están acá. Entonces, ya había dicho que ellas son como una barrera, literal, actúan como un muro protector, porque van a estar unidas por uniones estrechas o células ocludens. ¿Qué sucede con ellas? Que ellas son células no fagocíticas que previenen la invasión, que son células que no son presentadoras de antígenos profesionales, pero sí pueden presentar antígenos como permitidas. ¿Por qué sucede esto? Porque ellas constitutivamente no van a tener B7 ni van a tener ICAM1, pero se les puede inducir. Expresan TLR y le permite entonces reconocer una gran cantidad de BAMPs y de DAMPs. Y también es importante saber que van a ser varios tipos de células epiteliales que van a tener un precursor común en las criptas, entre las cuales podemos mencionar aquí las células M microplegadas, de las cuales hablaré más adelante, las células caliciformes productoras de moco, las células de Paneth que sintetizan los péptidos antimicrobianos y las células epiteliales comunes que median lo que sería la absorción y secreción. Aquí resalté dos productos súper importantes de las células epiteliales, que son las mucinas y las defensinas. Las mucinas van a ser proteínas muy glicosiladas que van a formar un gel hidratado. ¿Qué significa esto? Esto significa que sería como una barrera adicional para evitar que los microbios contacten directamente con la superficie epitelial. Entonces se combinan con distintos glucolípidos para formar un glucocal. Mientras que las defensinas también son péptidos o también son proteínas que van a ser secretadas y que van a ser tóxicos e inmortales para lo que sean los patógenos, porque al insertarse en sus membranas van a hacer que se pierda la integridad de ellos. Entonces, en el intestino delgado vamos a tener defensinas tipo alfa, que son producidas de forma por las células de Paneth, que son estas que están acá.
y se representan aquí liberando sus péptidos antimicrobianos. Y en el colon serían las defensinas beta, que son producidas por las células epiteliales, que pueden ser de forma constitutiva o en respuesta a la IL-1 o bacterias invasoras. En cuanto a la inmunitativa, tenemos que lo más importante es la secreción de la IgA. ¿Okay? Sabemos que está en forma dimérica y ¿qué sucede? Que ella va a tener función neutralizar cualquier organismo o toxina derivada de ellos. Entonces, ella debe suprimir constantemente posibles respuestas inmunitarias frente a antígenos alimentarios y comensales para poder impedir reacciones inflamatorias. Y un mecanismo súper importante para controlar la respuesta inmunitaria es la activación de linfocitos T reguladores. ¿Cómo se desarrollan las respuestas acá? Primero hay que destacar la presencia de lo que serían los folículos linfoides, en el caso de que son las placas de Peyer, que sobre todo se localizan en el ilion terminal. ¿Qué sucede? Que las respuestas inmunitarias activas se van a originar dentro de la placa de Peyer, pero está esta región que se denomina cúpula, que es la que la separa de las células M, que son las encargadas de presentar el antígeno y de transponerlo desde la luz hacia la placa de Peyer, donde se realizará el desarrollo de la respuesta inmunitaria activa. ¿Cómo son estas células M? Estas células M se denominan de esta forma porque son células microplegadas, porque tienen prolongaciones que se denominan micropliegues y estos poros, que por esto son las células especializadas en la captación del antígeno para poderlo transponer hacia lo que sería el tejido conectivo o la lámina propia y que sea tomado por una célula dendrítica que se encargará de migrar al ganglio para presentar el antígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que las células M de por sí pueden transferir el antígeno, pero no lo van a procesar. Entonces, ¿qué pasa con las células M? Que es el mecanismo adecuado y el mecanismo que induce la tolerancia en el intestino. Entonces, aquí resalto que la presentación antigénica a través de las células M garantiza el proceso de tolerancia. En caso de que por alguna razón se interrumpa el epitelio, pues se generará un proceso de disbiosis. Otra cosa que puede suceder es que las células dendríticas que habitan en la lámina propia emitan estos procesos citoplasmáticos y endociten el antígeno. También de esta forma se va a garantizar una respuesta inmunotolerante porque en esto se especializan las células dendríticas. Además, que es súper importante y por eso se le puso el color, que ellas van a sintetizar ácido retinoico, que veremos que es más importante para realizar el cambio de isotipo más adelante. Aquí está lo que sería, no se puede preguntar, ¿cómo se hace ese cambio de isotipo para secretar IgA hacia la luz del intestino? Bueno, sucede que tenemos dos mecanismos. Tenemos un mecanismo dependiente del linfocito T y un mecanismo independiente del linfocito T. En el caso del mecanismo dependiente del linfocito T, es básicamente los procesos que ya hemos hablado, donde la célula dendrítica se encarga de capturar el antígeno, que son transportados a través de la célula M, como se ve acá, y van a migrar al ganglio para presentarlo a un linfocito TCD4. Ese TCD4 se va a diferenciar a un linfocito efector cooperador que tiene la capacidad de interactuar con un linfocito B que también se encarga de presentar el antígeno. Entonces aquí se da la interacción que ya conocemos del CD40 ligando presente en el linfocito T con el CD40 presente en el linfocito B, que con el ácido retinoico que se utilizó y el TGF-beta, por eso le pongo otro color acá, estas señales juntas van a permitir la acción de IgA específica de alta afinidad para este antígeno. ¿Qué sucede? Que esto simplemente es realizar en el momento en el que el antígeno logra atravesar la barrera. Es decir, es una IgA específica y de alta afinidad. Mientras que el mecanismo T independiente es forma de garantizar la secreción de IgA que puedan neutralizar patógenos que, bueno, no, patógenos no, que puedan neutralizar microbios, es la palabra correcta, que se encuentren viviendo en la luz intestinal. Esto sucede porque la señal del CD40 ligando y el CD40 se va a ver sustituida por la citosina April o la BAF, que va a ser secretada por la célula dendrítica o por las células epiteliales. Ellas van a interactuar con el receptor TACI del linfocito B y junto con el ácido retinoico van a realizar lo mismo, el cambio de isotipo hacia una IgA, pero esa IgA va a ser de baja afinidad y simplemente es para controlar las comunidades de la microbiota. Y como también resalta acá, se necesita el TGF-beta, del factor transformante beta. Acá está lo que sería el transporte de la IgA, porque bueno, la IgA se produce en el GAL, pero también se tiene que llevar hacia lo que sería la luz intestinal, ¿verdad? Entonces esto simplemente lo que va a ocurrir es que la IgA dimérica se va a unir a un receptor poli-G, que cabe destacar que también este es el encargado de hacer la transitosis de la IgM,
se hace un complejo, este complejo se endosita interior de la célula epitelial, pasa de la membrana basolateral apical y por excisión proteolítica, por acción de proteasas, se secreta el componente secretorio hacia lo que sería la luz intestinal. ¿Qué sucede? Que la lactancia y la leche materna es súper importante en el caso de las mucosas. ¿Por qué? Porque el sistema inmune de la madre, a través de la leche materna, le va a transmitir al bebé una cantidad de antígenos alimentarios que van a estar ya procesados y una gran cantidad de anticuerpos. Esto es importante porque la madre de esta forma educa e induce el sistema inmunitario del bebé. ¿Qué sucede? Que cuando el bebé nace, él va a tener órganos linfoides secundarios, pero no va a tener folículos linfoides aislados como tal. Ellos más bien se van a desarrollar por acción de citoquinas y factores de crecimiento que van a pasar a través de la leche materna. Y nuevamente resalto que la leche materna está diseñada para inducir tolerancia. Entonces siempre estoy recalcando que todo el sistema inmunitario mucoso induce tolerancia de por sí. Esto es para evitar cualquier proceso inflamatorio que pueda ocasionar un daño en la mucosa. Entonces aquí les coloco tres mecanismos por los cuales la leche materna induce tolerancia. No voy a adentrar mucho en este tema, les voy a pasar las láminas. Esto sé porque muchas veces lo preguntan y uno queda como un poquito en el aire, entonces yo lo redacté. Pero para no hacerlo más largo, voy a continuar con el sanitario cutáneo, que vamos a tener que obviamente va a ser mediado por lo que sería la piel. Entonces sabemos que es un órgano sumamente grande, que cubre el cuerpo completamente y que actúa sobre todo en la función conocida es como una barrera física, una barrera anatómica que nos va a proteger, pero la piel es mucho más que eso. Entonces nos vamos a centrar en sus dos capas principales, la epidermis y la dermis. En cuanto a la epidermis se puede mencionar que la mayor población son los queratinocitos. Los queratinos se van a ubicar en estratos, el basal, el espinoso, el granuloso y el core, y que de por sí van a estar completamente unidas, también formando lo que sería una barrera física, tanto contra agentes como la deshidratación. Entonces actúa como un muro protector. Va a tener poblaciones aparte de los queratinocitos, las células de Langerhans, linfocitos CD8 positivos, y bueno, más adelante explicarle un poco más lo que son los cornocitos. En cambio, en la dermis viene a ser el tejido conectivo, también súper importante porque tiene vasos linfáticos, tiene vasos sanguíneos y una densa población celular que va a mediar la respuesta inmunitaria. De todas formas, bueno, me voy a entrar en todo esto. En cuanto a los queratinocitos, tenemos que representan más del 90% de lo que serían las células de la epidermis y van a formar una barrera efectiva contra patógenos, contra agentes ambientales y contra la deshidratación, y que van a participar activamente en la respuesta inmunitaria. Es decir, más allá de ser una barrera física, ellos de por sí, y siendo células como aisladas, participan activamente en la respuesta inmunitaria. ¿Cómo lo hacen? Ellos van a tener como muchas formas de participar. Una de ellas es porque poseen receptores. Simplemente por esa razón ya participan en la respuesta inmunitaria. ¿Qué receptores poseen? Poseen el TLR y poseen el NLR. Los receptores tipo TOL sabemos que se pueden expresar en la membrana plasmática, sabemos que también se pueden expresar en los endosomas y que pueden detectar, por ejemplo, LPS, pueden detectar peptidoglicano, pueden detectar flagelina, etc. ¿Qué pasa? Que como ya sabemos, cuando el receptor se une a su PAMP o a su DAMP, van a generar una cascada de señalización. Cascada de señalización va a inducir en el núcleo la transcripción de genes que van a mediar la secreción de lo que serían péptidos antimicrobianos, citoquinas o quinosinas, y que van a mediar la respuesta inmunitaria. Otro receptor es el NLR, que se expresan en el interior del citoplasma y que van a detectar también LPS, pueden detectar flagelina, pueden detectar toxinas, pero muy importante es que pueden detectar reacciones ultravioletas. Cuando este NLR detecta cualquiera de estas señales, lo que va a pasar es que va a inducir la activación de inflamasoma. El inflamasoma es un complejo proteico que a su vez activa una proenzima, que es la procaspasa 1, y que se va a escindir en caspasa 1. Esa caspasa 1 es una enzima activa que tiene la capacidad de cortar los precursores de la IL-1 y de la IL-18, activándolas, y que son muy importantes en lo que sería la dermatitis por contacto. Uy, perdón. También son productores de péptidos antimicrobianos, de citoquinas y de quinosinas, donde los péptidos antimicrobianos se van a secretar por daño epitelial y que van a tener la función de prevenir la invasión microbiana. Estos, por ejemplo, tenemos la secreción de defensinas beta
y de la catelicidina, el L37 es sumamente importante. ¿Qué pasa con los péptidos antimicrobianos? Que ellos tienen la capacidad de destruir el microorganismo, que no van a eliminar la microbiota, pero sí pueden controlarla, que reclutan células inmunocompetentes y que modulan la producción de citoquinas. Otra cosa que secretan los queratinocitos son citoquinas o quimiosinas. Pueden secretar citoquinas proinflamatorias, como ya conocemos, y pueden secretar distintas citoquinas que van a tener la función de atraer tanto linfocitos T efectores, neutrófilos, precursores de las células de Langerhans. Los queratinocitos también pueden expresar MHC clase 2 y CAM1 y CD1. Todo esto para, obviamente, mejorar la respuesta inmunitaria. Entonces, estas funciones van a ser inducidas por la secreción de interferón gamma. En el caso del MHC clase 1, clase 2, es para realizar presentación antígena, que como dije, son células presentadoras de antígenos no profesionales, pero que sí pueden ser células presentadoras inducidas. El INCA1, importante para la recirculación linfocitaria, y el CD1, que va a ser importante para la presentación de glucolípidos. Luego tenemos lo que serían las células dendríticas, que es muy importante destacar que son células heterogéneas y son células sumamente dinámicas. ¿Por qué se dice que son dinámicas? Porque van a tener la capacidad de migrar, de movilizarse. Y en la piel se van a estudiar tres poblaciones: las células de Langerhans, las células dendríticas dérmicas y las células dendríticas plasmacitoides. En cuanto a las células de Langerhans, tenemos que son parte de la población de lo que forma la epidermis y que van a formar una red intercalada con los queratinocitos, porque vemos que los procesos citoplasmáticos de alguna forma los contactan. Entonces, al hacer una red, es la primera línea de reconocimiento del antígeno. Son células presentadoras de antígeno por excelencia, simplemente que poseen constitutivamente las moléculas necesarias para poder realizar la presentación y que van a expresar además otros receptores, como lo que sería el receptor para la IgE, el receptor para la IgE, el receptor para el complemento, el C3BI del complemento, y que es capaz de producir distintas citoquinas y quimiosinas. En cuanto a las células dendríticas dérmicas, tenemos que son población celular de la dermis, que son células presentadoras de antígenos también, pero que lo importante es que ellas tienen la capacidad de migrar rápidamente. Además, pueden realizar presentación cruzada en caso de que se necesite activar los linfocitos T CD8 positivos, y que se dice que tienen distintos estados de maduración, pero este estado de maduración más bien de referencia es a estados de activación. Cuando se habla de células dendríticas dérmicas inmaduras, son células dendríticas en reposo que no han tenido contacto con el antígeno. ¿Qué sucede? Que estas células van a tener una alta expresión de PRRs y una baja expresión de coestimuladores. ¿Por qué? Porque su función principal es reconocer y endocitar el antígeno, mientras que las maduras ser células que son activadas y que ya han tenido contacto con el antígeno, donde van a disminuir su expresión de PRRs, pero van a aumentar la de coestimuladores y las de MHC clase 2. ¿Todo esto para qué? Porque estas células son las encargadas de migrar al ganglio para presentar el antígeno a los linfocitos T. Luego, por último, en cuanto a las células dendríticas, tenemos a las plasmacélulas, que lo importante de ellas es que son células en la dermis, o sea, forman parte de ella, pero que son células que son escasas en personas sanas. Ellas son de origen no mieloide y que están asociadas, o sea, su presencia se asocia a patologías, específicamente al lupus eritematoso sistémico o a la psoriasis. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que se realiza lo que sería la respuesta inmunitaria, todo lo que han hablado en talleres anteriores, donde se presenta el antígeno, se activa el linfocito y todo eso ocurre en el ganglio, ese linfocito debería, ¿verdad?, llegar a la piel nuevamente para poder como mediar la respuesta inmunitaria. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace por el tráfico selectivo de linfocitos T. Esto sucede porque el linfocito debe expresar en su membrana lo que sería el CLA o receptor de direccionamiento, que en el caso de los linfocitos que tienen que migrar a la piel es el antígeno linfocitario cutáneo, este que se ve acá, y que tiene la capacidad de reconocer esa lectina que se expresa en el endotelio de la vénula de la piel, que serían las adhesinas vasculares. El reconocimiento entre estas moléculas es lo que le permite al linfocito migrar al sitio anatómico específico. Además, debe haber interacción entre el receptor de quimiosina CCR4 presente en el linfocito, que interactúa con la quimiosina CCL17 expresa en el endotelio. Esto no se ve en esta foto. Una vez que atravesó ese endotelio, para poder migrar al epidermis, necesita otro receptor, que es el CCR10,
que interactúa con la quimiosina CCL27 que expresan los queratinocitos. Y así este linfocito llega al sitio anatómico adecuado donde me dará la respuesta. Entonces, ¿cuáles son los linfocitos cutáneos? Bueno, estas son las características específicas que deben de compartir, pero vamos a tener 3 poblaciones específicas: los reguladores, los TH17 y los de memoria efectora. Los linfocitos T reguladores pueden tener funciones muy beneficiosas, pero también pueden tener unas muy dañinas, entre las cuales tenemos que evitan reacciones autoinmunes, controlan las respuestas inflamatorias, pero también pueden interferir en la respuesta antitumoral, pueden permitir la persistencia de infecciones latentes y muchas veces fallan en el control de la inflamación. En cuanto a los TH17, tenemos que son excelentes para la eliminación de patógenos extracelulares, pero participan en la patogénesis de la psoriasis. Y en cuanto a los T de memoria efectora, sí son sumamente excelentes porque ellos van a ser capaces de proteger contra cualquier reinfección local. Entonces, además de estas poblaciones de las cuales hablé anteriormente, vamos a tener 2 poblaciones de linfocitos T cutáneos que son convencionales, entre los cuales tenemos los linfocitos T gamma delta y los NKT. Es lo importante de las poblaciones. Ellos van a tener la capacidad de mediar la apoptosis de las, porque van a secretar perforinas o enzimas, ¿ok? Que pueden secretar tanto el perfil TH1 como el TH2 como el TH17 y que además pueden mediar la activación de células dendríticas o también la producción de TNF e interferón gamma, como se ve acá. Entonces, ¿cómo es la respuesta en piel? Lo dividí en un primer encuentro y un segundo encuentro. En el primer encuentro es o sea, vamos a hacerlo muy largo, como siempre se ha discutido, que la célula dendrítica captura el antígeno, migra al ganglio, activa al linfocito T virgen y hace el tráfico linfocitario del cual ya hablé. Estos son los linfocitos de memoria efectora local. Ellos van a quedar en la piel en caso de que por la misma vía anatómica ingrese el mismo antígeno para poder responder rápidamente. En otro caso, vamos a tener que linfocitos T, en vez de quedarse en piel, se van a quedar en este ganglio linfático, que serían los linfocitos T de memoria efectora central, ¿ok? Esto simplemente también para que si ingresa el antígeno nuevamente, pues en el ganglio queden linfocitos que puedan responder rápidamente. Entonces, en el segundo encuentro vamos a tener 3 formas de responder. La primera es que la célula dendrítica localmente captura el antígeno, lo procesa y lo presenta en los linfocitos T de memoria efectora que se quedaron localmente en el sitio, ¿verdad? Entonces esta es como la respuesta más rápida. Luego vamos a tener que también en el sitio pueden actuar las células endoteliales por inflamación local y que por esta inflamación local recluten células inmunocompetentes de sangre periférica que van a ser las encargadas de responder. Mientras que la tercera forma de responder sería que la célula dendrítica, ese antígeno, vaya al ganglio y se lo presente en los linfocitos T de memoria efectora central que quedaron en ese ganglio para responder. Esta respuesta es buenísima porque pueden dar origen a nuevas poblaciones de linfocitos T de memoria que van a migrar a la piel. Entonces es como una forma muchísimo más amplificada de responder. Luego tenemos lo que sería la fotoinmunología, que corresponde a lo que sería al estudio de cómo las radiaciones ultravioleta pueden afectar la respuesta inmunitaria. Entonces sabemos que la radiación ultravioleta es todo el espectro electromagnético por de los 400 nanómetros y que se divide a su vez en 3 radios: los rayos UVA, los UVB y los UVC. En este caso nos vamos a centrar en los UVB, que es el radio que se asocia con el efecto en la respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de filtrarse a través de la capa de ozono y que además cataliza la conversión de la vitamina D. Esto sí es bueno. Pero ahora vamos a hablar de cómo las radiaciones ultravioleta pueden suprimir o modular lo que sería la respuesta inmunitaria. Todo esto se descubrió por error. Era un grupo de investigadores que estudiaban cómo la radiación ultravioleta inducía tumores. Esto ocurre porque tomaron un ratoncito y le colocaron dosis carcinogénica de radiación ultravioleta y se dieron cuenta que crecía un tumor en el ratón. Luego lo que hicieron fue trasplantarle estas células a un ratón inmunocompetente, como se ve acá, y se dieron cuenta que el ratoncito era capaz de rechazar el tumor. Posteriormente tomaron este mismo tumor y se lo trasplantaron a un ratoncito inmunogente. El ratoncito sí permitía el crecimiento del tumor. Luego agarraron un tercer ratoncito y a este ratoncito lo que le colocaron fue dosis no carcinogénica y le trasplantaron las células tumorales de acá y se dieron cuenta que el ratoncito sí permitía el crecimiento de ese tumor.
Ahora, interesado en saber si era específica la supresión, le colocaron un tumor inducido químicamente y se dieron cuenta que el ratoncito era capaz de rechazar este tumor. Entonces llegaron a estas 4 conclusiones, que sería que la radiación ultravioleta no solo induce la formación de tumores, sino que también suprime la respuesta antitumoral. 2, que la supresión era sistémica porque el tumor podía crecer en cualquier parte. 3, que la supresión se podía transferir activamente a través de los linfocitos T. Y 4, que la supresión es específica para antígenos inducidos por radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque era capaz de rechazar el tumor inducido químicamente, pero este lo dejaba crecer. Entonces se sabía que para aquel momento pues estaba siendo modulada la respuesta inmunitaria. Lo que no se tenía claro era cuáles eran los mecanismos por los cuales esto ocurría. Entonces se explica que una de las posibles causas sería la participación del ácido transurocánico, que está presente en el queratinocito. Ese ácido transurocánico protege el ADN del queratinocito de la radiación ultravioleta. ¿Qué ocurre? Que él absorbe la radiación ultravioleta y se transforma en ácido cianurocánico. Ese ácido cianurocánico estructuralmente es sumamente parecido a la serotonina. Entonces, como es parecido a la serotonina, tiene la capacidad de interactuar con su receptor. Al interactuar con su receptor, sabemos que la serotonina es un potente inmunomodulador y tiene la capacidad entonces de mediar inmunosupresión en linfocitos T, en linfocitos B y en células dendríticas. Otra explicación es el papel de los queratinocitos, que también ya me había explicado anteriormente. Tenemos el inflammasoma, el receptor, en realidad, el NOD, toma el VB, activa el inflammasoma y produce, ya sabemos, IL-1 y produce IL-18. También tiene la capacidad de producir prostaglandinas 2, TNF-alfa, IL-10 y el propio ácido cisglucánico. Y entonces son vías adicionales por las cuales se puede decir que se modula la respuesta inmunitaria. Y por último tenemos el papel de las células de Langerhans, que lo que sucede con ellas es que con la radiación ultravioleta disminuye su número en general en la epidermis, disminuye el número de moléculas coestimulantes que pudieran presentar y disminuyen la cantidad de procesos citoplasmáticos que ellas presentan. Entonces pierden capacidad como células inmunocompetentes. Por último, y para terminar, es la inmunopatogénesis de la psoriasis, donde sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por placas descamativas. Entonces, esto se va a deber a una conjunción entre tanto factores ambientales como lo son factores genéticos. Y va a haber una alteración en la regulación tanto de la respuesta inmune innata como de la respuesta adaptativa mediada por las células T. ¿Qué ocurre acá? Que se dice que la psoriasis comienza cuando el traumatismo o la infección inducen la producción de la LL37 de la cual ya hablado. Esta la producen los queratinocitos y al liberarse va a formar complejos con el ADN del anfitrión. Este complejo lo que va a ocurrir es que va a activar a las células dendríticas plasmacitoides y estas células dendríticas plasmacitoides van a producir una gran cantidad de interferón tipo alfa. Este interferón alfa va a interactuar con citoquinas que producen los propios queratinocitos bajo estrés y la conjunción de estos factores va a activar a las células dendríticas dérmicas. Estas células dendríticas dérmicas, como ya dije, van a tener una alta capacidad migratoria, migran al ganglio. Al migrar al ganglio ocurre la presentación, ellas activan a los linfocitos T, que se van a perfilar en TH1 o TH17, que como sabemos son altamente inflamatorios, y ellos van a tener la capacidad de regresar por tráfico linfocitario a la dermis, ¿ok? Y van a promover una cascada inflamatoria. ¿Qué ocurre? Que va a ser como un ciclo de retroalimentación positiva, donde va a haber una potente estimulación al queratinocito y el queratinocito al fibroblasto, y entonces va a haber una deposición constante de matriz extracelular. En el caso de la psoriasis, actualmente el tratamiento se basa en una terapia que bloquea el TNF utilizando anticuerpos monoclonales. Y eso es todo. ¿Aló? Sí, sí, se te oye muy bien. Ah, Excelente, ok. Cindy, excelente. Gracias, Cindy. De nada. ¿Tienen alguna pregunta? Yo me asusté porque pensé que el internet se me había caído. Yo dije, yo llevo hablando todo este tiempo y nadie me escuchó. No, no, se escuchó todo buenísimo, de verdad. Muy, muy bueno tu taller, muy completo, de verdad. Y muy bonitas tus diapositivas también. Gracias. Yo igual les voy a pasar.